El lienzo en el estudio de Sofía era una vasta extensión de blanco, un blanco que, durante años, había sido el inicio de sueños, y ahora se sentía como un vacío. A sus 29 años, Sofía no era una principiante, era una artista que había entregado su alma, su tiempo y cada centavo que tenía a su gran obra maestra. Había sacrificado relaciones, amistades y hasta su propia salud. Su apartamento era una manifestación de su obsesión. Lienzos apilados en las esquinas, olor a aguarrás y manchas de pintura que decoraban el suelo como galaxias fallidas. Su gran momento, el pináculo de su carrera, se había anunciado con una fanfarria que pronto se convirtió en un silencio demoledor. La exposición de su obra, Ecos del Alma, había sido un fracaso monumental. Los críticos, que antes la elogiaban por su audacia, ahora la tachaban de pretenciosa y vacía. La gente pasaba frente a sus cuadros con una indiferencia que dolía más que cualquier palabra. La obra, que para ella era una ventana a las emociones humanas, no era más que un revoltijo de colores para el resto del mundo. El día después de la clausura, Sofía se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de sus cuadros. Eran más que pinturas, eran fragmentos de su vida. Un autorretrato que había pintado en un momento de profunda tristeza, un paisaje que capturaba la soledad de una mañana de invierno. Ahora, solo eran el testimonio de su fracaso. Cada lienzo parecía mirarla, recordándole las noches de insomnio y la fe que había depositado en ellos. Su padre le había advertido: «El arte es un camino incierto, hija». Y ahora, esa advertencia se sentía como una profecía cumplida. La presión de su familia era un martilleo constante. Su padre, un hombre de negocios práctico, no entendía por qué no buscaba un empleo de verdad. Sus llamadas eran una mezcla de preocupación y decepción. La deuda acumulada por materiales y el alquiler del estudio era una montaña que no podía escalar. Un día, al revisar su cuenta bancaria, se dio cuenta de que estaba en números rojos. No tenía dinero ni para la comida. El arte, su gran pasión, la había llevado a la ruina. Con el corazón encogido, tomó una decisión radical. Ya no podía mirar sus cuadros. Eran el símbolo de su fracaso. Decidió venderlos, no por dinero, sino para deshacerse de ellos. Tomó fotos con su teléfono, subió los cuadros a una plataforma de venta de segunda mano y puso un precio simbólico. Quería que desaparecieran de su vida. El primer cuadro que subió fue el autorretrato, el más personal. Puso un precio ridículo, apenas lo suficiente para cubrir los gastos de envío. Se sentía como si estuviera vendiendo una parte de sí misma. Cerró la computadora con la convicción de que nadie los compraría y con la resignación de que su carrera y su sueño habían terminado. Sofía se despertó al día siguiente con una pesadez en el pecho. Revisó su correo electrónico sin esperanzas, solo por inercia. Un mensaje, sin embargo, la hizo detenerse. «Tu artículo ha sido vendido». No podía creerlo. Alguien había comprado su autorretrato. El comprador se hacía llamar El Coleccionista y había pagado el precio simbólico. Elías, asombrada, se sintió aliviada de que alguien quisiera su obra, pero al mismo tiempo extrañada por la compra. Lo preparó para el envío y se obligó a olvidarse del asunto. Sin embargo, a los pocos días, otro cuadro fue comprado, luego otro y otro. La mayoría eran de su serie Ecos del Alma, la misma que había sido un rotundo fracaso. Siempre era el mismo comprador, el coleccionista. Sofía, intrigada, esperaba con ansias cada notificación. Se sentía como un juego misterioso en el que solo participaban dos personas, ella y un desconocido. El verdadero cambio llegó con el primer correo electrónico de El Coleccionista. En lugar de un simple mensaje de confirmación, era una nota que contenía solo unas pocas líneas. Tus colores no hablan, gritan. Ese autorretrato es el grito de un alma que se siente invisible. Es la honestidad más cruda que he visto en mucho tiempo. Gracias por tu valentía. Sofía leyó el mensaje una y otra vez.
Se sentía profundamente conmovida. Nadie, ni siquiera los críticos que se suponía que eran expertos, había visto lo que el coleccionista había visto. Él no hablaba de técnica o composición, sino de la emoción pura que ella había vertido en el lienzo. Su arte, que para el mundo era un fracaso, para este extraño era una ventana a un alma herida. Y esa validación, de la forma más inesperada, se sintió como un bálsamo. Los mensajes continuaron con cada compra. Cada nota era una pequeña dosis de esperanza. Tu paisaje no es un simple árbol, es la soledad de una vida que está a punto de desvanecerse, escribió sobre otro cuadro. Sofía se dio cuenta de que el coleccionista no estaba comprando pinturas, sino que estaba comprando las emociones que ella había ocultado en ellas. Un día, Sofía encontró un lienzo en blanco que había guardado. Por primera vez en meses, sintió la necesidad de pintar, pero esta vez no lo hacía por la fama o el reconocimiento, sino por una necesidad más profunda, casi primitiva. Quería responderle a ese extraño a través de un nuevo cuadro. Se sentía como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa, donde ella hablaba con pinceladas y él le respondía con notas. El lienzo en blanco, que antes era un recordatorio de su fracaso, ahora era una promesa de algo nuevo. El silencio en el estudio de Sofía había sido reemplazado por el suave arrastrar de sus pinceles sobre el lienzo. Ya no era un trabajo, era una terapia. La presión por crear algo que gustara al público había desaparecido. Ahora, solo pintaba para un público de uno, el coleccionista. A través de sus notas, él la había liberado de la cárcel de la crítica. Su arte ya no era una competencia. Era una conversación íntima. En lugar de los colores brillantes y los temas grandilocuentes que había utilizado para su fracasada exposición, Sofía optó por una paleta más sobria y personal. Pintaba los pequeños momentos de su vida. El reflejo de la luz en la ventana, la sombra de una rama sobre la pared, la melancolía de su café de la mañana. Eran cuadros que no pretendían impresionar, solo ser. Y en ellos había una honestidad que nunca antes había alcanzado. Cuando terminó el primer cuadro de esta nueva etapa, sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Lo publicó en línea y en cuestión de horas la notificación apareció. Tu artículo ha sido vendido. El coleccionista. Esta vez, la nota que acompañó la compra fue diferente. Este no es un cuadro, es un alma que encontró la paz. Lo sé porque siento la misma paz al verlo. Sigue pintando, Sofía. Tú eres la única que puede crear algo así de real. El mensaje la dejó sin aliento. Era más que un halago. Era un alma reconociendo a otra. Se sintió menos sola de lo que había estado en toda su vida. El misterio de quién era este hombre se convirtió en una obsesión. No por saber su nombre, sino por comprender cómo había podido verla tan profundamente a través de sus lienzos. ¿Quién era este ser humano que podía percibir la esencia de su arte? La curiosidad por él creció. Empezó a buscar, sin éxito, algún rastro en los perfiles de la plataforma de venta. Todo lo que encontraba era el mismo seudónimo: el coleccionista. De la misma forma en que él había desnudado su arte, ella quería desvelar el suyo. No lo hacía por el dinero o la fama, lo hacía por amor. Un amor platónico que había nacido de la admiración mutua que sentían. La soledad que la había consumido durante años fue reemplazada por una conexión profunda, aunque anónima, que la mantenía motivada. Sofía decidió tomar el riesgo de romper el pacto de silencio. Después de subir su siguiente cuadro, le escribió un mensaje. ¿Quién eres? Presionó enviar
con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, recibió una respuesta, pero no era la que esperaba. La nota decía: «No soy nadie que conozcas. Solo soy un alma que encontró la belleza en el fracaso de otra. No busques mi nombre. Encuentra la belleza en el tuyo». La respuesta, aunque misteriosa, le dio una nueva comprensión de su arte y de sí misma. La negativa del coleccionista a revelar su identidad no desanimó a Sofía, sino que la impulsó aún más. La respuesta, con su profunda sabiduría, la obligó a mirar hacia adentro. Si él había encontrado belleza en su fracaso, ¿por qué ella no podía verla en sí misma? Su obsesión por conocerlo se transformó en una necesidad por redescubrirse. El misterio de el coleccionista era un lienzo en sí mismo, y Sofía, decidida a resolverlo, se convirtió en una detective. Revisó las direcciones de envío. Todas llevaban a una oficina de correos en la ciudad más grande, a varias horas de distancia. El nombre que aparecía en los recibos era un seudónimo. Cada pista que seguía la llevaba a un callejón sin salida, y cada frustración la obligaba a volver a su estudio, a pintar el nudo de emociones que la embargaba. Pero mientras buscaba al hombre detrás del seudónimo, una transformación sutil ocurría en su arte. Ya no pintaba solo sus emociones, sino también las pistas que encontraba. Un cuadro mostraba un buzón solitario en la oscuridad, con una luz tenue. Otro, una figura anónima entre la multitud de una calle de ciudad. Cada obra era una pieza del rompecabezas, una representación de su búsqueda, de su deseo de conexión. La búsqueda del coleccionista se volvió una aventura en sí misma. Se subía a autobuses, hacía viajes de horas a la gran ciudad y pasaba tardes enteras en la biblioteca, buscando un rastro en registros de arte o en foros en línea. En cada viaje pintaba bocetos, capturando la vida de la gente a su alrededor. Se dio cuenta de que su arte se había vuelto más rico y complejo, porque ya no solo hablaba de sí misma, sino del mundo que la rodeaba. Un día, mientras hojeaba un viejo periódico de hace años, encontró un artículo sobre una exposición de arte en la que había participado, que incluía una foto de un hombre mayor, un crítico de arte, que había elogiado su trabajo en ese entonces. El nombre no le sonaba, pero la mirada del hombre en la foto, una mezcla de sabiduría y tristeza, le pareció familiar. La foto era demasiado borrosa para confirmarlo, pero un sentimiento profundo de intuición la impulsó a investigar más. El misterio del coleccionista se estaba volviendo personal, y la línea entre la búsqueda y su propia identidad se estaba volviendo cada vez más difusa, y Sofía no sabía si quería que la verdad se revelara. La foto borrosa en el periódico se convirtió en el punto de partida de la búsqueda más importante de Sofía. No era una investigación, sino un viaje al pasado. El hombre en la foto, el crítico que había elogiado su trabajo años atrás, le había dado una pista. ¿Podría ser él el coleccionista? Sofía se sumergió en los archivos de la biblioteca, buscando viejos artículos sobre exposiciones y reseñas de arte. Se sentía como si estuviera armando un rompecabezas con piezas que nadie más podía ver. Mientras investigaba, la figura del crítico, un hombre llamado Ricardo, se hizo más clara. Había sido un ferviente defensor del arte que se atrevía a mostrar la imperfección, el dolor. Había escrito sobre la belleza del fracaso en la expresión humana. Cada palabra que leía de él resonaba con las notas de El coleccionista. La coincidencia era escalofriante. Sofía sentía que estaba a punto de desvelar el misterio, pero también tenía miedo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si el coleccionista era solo un anónimo que le había devuelto la fe y la verdad era más prosaica? La trama dio un giro inesperado cuando Sofía encontró un obituario de Ricardo. Había muerto hace 5 años. El mundo de Sofía se derrumbó. La esperanza de haber encontrado a su admirador se desvaneció, dejando un vacío más grande que antes. El coleccionista no podía ser él. Entonces, ¿quién era? Su mente, que se había llenado de optimismo,
volvió a sumergirse en la confusión. Su búsqueda se sentía como una misión imposible. Desanimada, volvió a su apartamento, sintiéndose más sola que nunca. El fracaso de su búsqueda se sentía tan doloroso como el de su exposición. Ya no tenía un lienzo en blanco para pintar su búsqueda, y la inspiración se había ido. Se sentó frente a la computadora, lista para cerrar su cuenta de venta de cuadros para siempre. En un impulso, escribió un último mensaje a El Coleccionista. Estuve a punto de encontrarte, pero el rastro se perdió. Por favor, solo dime por qué me ayudaste. Un par de días después, la respuesta llegó. Era larga, personal y profunda. Tu búsqueda no se perdió, Sofía. Te llevó de vuelta a ti. Y en cuanto a por qué te ayudé, tu arte me recordó el amor que perdí. Tú pintaste la belleza en el dolor, la misma que yo vi en la persona que más amé. Y al ver tu arte, me sentí menos solo. Tu arte no es un fracaso, es una pieza de ti que me ayudó a sanar una herida. Las palabras de El Coleccionista le abrieron un nuevo nivel de comprensión. Su arte no solo había curado su propia alma, sino que también había tocado a alguien más. El mayor éxito no era la fama, sino la conexión que había creado en la oscuridad. El último mensaje de El Coleccionista fue el giro que Sofía necesitaba. Ya no era una búsqueda, era una revelación. Su arte no era solo un espejo de su propia alma, sino también una ventana a la de alguien más. La frase, tu arte me recordó el amor que perdí, se le grabó en el corazón. Sofía entendió que la historia de ese hombre estaba de alguna manera ligada a la suya. Decidida a agradecerle por devolverle la fe, Sofía pintó un cuadro que era en esencia una carta de amor. Era un paisaje al atardecer, lleno de colores cálidos y suaves, que representaba no el final, sino el inicio de una nueva etapa. Lo tituló Gratitud, y al subirlo a la plataforma, escribió en la descripción: para el coleccionista, la única persona que vio la belleza en un fracaso. La venta fue casi inmediata. A los pocos días, recibió la confirmación del envío. Pero esta vez, por primera vez, el paquete incluía un pequeño cuadro envuelto en papel. Sofía, con el corazón en la garganta, lo abrió con cuidado. Era una pequeña acuarela. En ella había una figura, una mujer, sentada en un banco, mirando hacia el horizonte. Era una obra de arte sencilla, pero llena de una profunda melancolía. En la parte posterior había un nombre escrito con una letra elegante: Elena. No había más información, solo el nombre. Sofía sintió una conexión inmediata con la pintura. La figura de la mujer irradiaba una profunda soledad, pero también una extraña serenidad. Era el cuadro de alguien que había perdido a un gran amor. Las palabras de El Coleccionista resonaron en su cabeza. Tu arte me recordó el amor que perdí. Tú pintaste la belleza en el dolor, la misma que yo vi en la persona que más amé. Sofía lo entendió todo. Elena era la mujer que él amó y perdió. La búsqueda de El Coleccionista había terminado de la forma más inesperada. Ella no lo había encontrado. Él se había revelado a través de su arte. Ahora, Sofía tenía una nueva misión: pintar no solo para sí misma, sino para honrar el amor perdido de un hombre que le había devuelto la fe en su propio arte. En ese momento, se dio cuenta de que su mayor fracaso no era la exposición fallida, sino la oportunidad de no haber descubierto antes el poder de su arte para conectar almas. El descubrimiento del nombre Elena fue un momento de revelación para Sofía. Ya no estaba persiguiendo a un fantasma, estaba conectando con la historia de un hombre a través del arte. El cuadro que él le envió no era una pista, sino una ofrenda.
un acto de confianza. Sofía decidió honrar ese gesto. Regresó a su estudio con una nueva misión, una que trascendía su propio dolor y fracaso. Quería pintar para sanar, para darle voz a una historia de amor que no le pertenecía, pero que la había salvado. En los siguientes días, su proceso creativo se transformó. Ya no buscaba la validación de un extraño anónimo, sino que pintaba con la memoria de la pequeña acuarela de Elena en su mente. Cada trazo de su pincel era una pregunta, una suposición sobre la vida de la mujer en el cuadro y el hombre que la amó. Pintó una serie de obras que no se parecían a nada que hubiera hecho antes. Sus cuadros se llenaron de paisajes urbanos con un toque de melancolía, de figuras que se miraban a la distancia, de manos que no se tocaban, pero que se entendían. El arte de Sofía se volvió más profundo, más humano. No era sobre ella, sino sobre la conexión universal de las almas que se encuentran y se pierden. El fracaso de su exposición, ese dolor que la había llevado a vender sus cuadros, ahora se sentía como una bendición. Si no hubiera tocado fondo, nunca habría pintado con el corazón tan expuesto. Nunca habría conocido a El Coleccionista. Y nunca habría comprendido el verdadero poder de su arte. La noche antes de tomar una decisión importante, Sofía tomó su teléfono y grabó un video. En él hablaba del arte, del dolor, del fracaso y de un misterioso comprador que le había devuelto la esperanza. Con la voz quebrada, pero llena de convicción, presentó la última pieza de su nueva colección. No era solo una pintura, era una oda a El Coleccionista y a su amor por Elena. La tituló La belleza en la pérdida. Su corazón latía con fuerza mientras publicaba el video en línea, listo para enviarle la dirección para que su admirador la viera. La espera fue larga, pero el mensaje llegó. Sofía, gracias. Tu arte ha encontrado su verdadero hogar en el alma de un hombre solitario. Mañana por la mañana, por favor, ve a la dirección de correo a la que enviabas los cuadros. Yo estaré allí esperando por ti. El día amaneció con una luz suave y prometedora. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, tomó un tren hacia la gran ciudad, llevando consigo la pequeña acuarela de Elena. La dirección de la oficina de correos era la misma a la que había enviado sus cuadros. Cuando llegó, la fila era larga. Sofía, nerviosa, se acercó a la ventanilla y preguntó por un hombre que esperaba a una artista. La empleada, una mujer de mediana edad, le sonrió y la miró con una expresión que denotaba que ya sabía quién era. «Está en la sala de atrás», le dijo. Sofía entró en una pequeña sala de almacenamiento llena de cajas y paquetes. En medio de todo, un hombre mayor estaba de pie, con la espalda encorvada, mirando un cuadro que Sofía había enviado. Tenía el cabello completamente blanco y las manos arrugadas por la edad. Su rostro era familiar, pero no de la forma en que ella pensaba. Era el señor Romero, su antiguo maestro de escuela, el mismo que había creído en su genio cuando nadie más lo hizo. La revelación no fue un shock, fue una confirmación. El coleccionista no era un magnate o un crítico famoso. Era el hombre que siempre había creído en ella. Y el nombre que le había dado, Elena, no era la mujer que había amado, sino el nombre de su esposa fallecida, quien fue su compañera de vida. Él había sido un coleccionista de arte toda su vida, y al ver el talento de su exalumna, había usado su nombre para honrar su memoria y ayudarla. El señor Romero le explicó que había estado siguiendo su carrera desde la distancia. Cuando vio su exposición, supo que el fracaso no se debía a la calidad de su arte,
sino a la falta de un público que pudiera entenderlo. Él compró sus cuadros no por caridad, sino porque vio en ellos la misma belleza cruda y honesta que vio en su esposa. No estaba comprando tus fracasos, Sofía, le dijo con una voz suave. Estaba comprando tu verdad. Me recordaste a Elena, y tu arte me dio la paz que necesitaba. El encuentro no fue el final de su historia, sino el inicio de una amistad que se basaba en el arte, la honestidad y la sanación. El fracaso de Sofía fue la catarsis que la llevó a la conexión humana que siempre había anhelado. En ese momento, comprendió que el verdadero valor de su arte no era el precio, el reconocimiento o la fama, sino su capacidad para conectar almas. Sofía había vendido un fracaso, pero había ganado una vida, una lección y la confirmación de que su arte, aunque imperfecto, era un regalo para el mundo.